Amén. Gracias a Dios por la oportunidad de abrir su palabra. Yo les animo a que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje de Mateo 17. Por cierto, este mismo pasaje, o más bien esta misma historia de la transfiguración, las encontramos en Marcos capítulo 9 y en Lucas capítulo 9. Así que es hermoso luego conjuntar y enriquecer lo que dice un evangelista, lo que dice otro, y encontramos no hay contradicción, sino que hay enriquecimiento en los eventos que ellos narran. Yo me introduzco de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifestó a su pueblo, Él tuvo que mandar a que construyeran un tabernáculo, porque su presencia era tan poderosa, tan brillante. Dicen que Él primero se manifestó en un monte, y dice la Biblia que el monte temblaba, el monte humeaba, había unos vientos muy fuertísimos, de tal manera que el pueblo le dijo a Moisés: por favor, que no nos hable Él, mejor que Él te hable a ti y tú nos hablas a nosotros, ¿no? Entonces, cuando Dios decide vivir entre su pueblo, por protección, fíjense algo interesante, por protección, por su presencia poderosa entre su pueblo, Él manda construir un tabernáculo. Lo que llama mucho la atención de este tabernáculo es que este tabernáculo no era muy bonito, o sea, a simple vista era algo no muy atractivo. Tenía varias pieles, pero la piel más fea, la piel de los animales, que eran las paredes que cubrían todo el tabernáculo, eran ásperas, no eran tan finas, no eran tan llamativas como otro tipo de pieles que pudiéramos en un momento dado mencionar. Así que el aspecto por fuera no era muy llamativo, pero por dentro estaba la gloria de Dios. Ahora quiero que conecten esto con la transfiguración, con lo que vamos a ver más adelantito, ¿no? Hizo construir este tabernáculo para que su pueblo pudiera accesar, para que el pueblo pudiera tener comunión, para que el pueblo pudiera escuchar. Y la manera en que el pueblo se daba cuenta es que había una nube inmensa que descendía sobre el tabernáculo y se quedaba allí. Cuando la nube se alzaba y se movía, entonces los sacerdotes tenían que desarmar el tabernáculo y mover y ir siguiendo a esa nube hasta que nuevamente la nube se paraba. Ahí volvían a armar el tabernáculo. Era una tienda desarmable, se armaba y se desarmaba. Y cuando Moisés le dijo a Dios: Señor, si he hallado gracia delante de ti, permíteme verte, permíteme contemplarte. Moisés se estaba refiriendo en persona, literal. Y Dios le dijo: no se puede eso, Moisés. No se puede, porque si eso pasa, te mueres. Y cualquier persona que se presenta se muere. No sé si nos pudiera ayudar, y yo tomé algunas ideas de Keller. Ya se van a dar cuenta que Keller es mi predicador favorito, pero Keller comenta que es como si tú y yo viéramos directamente al sol a las 12 del día, sin lentes, sin filtros. ¿Qué le va a ocurrir a nuestros ojos? Se queman y perdemos la vista. A lo mejor tenemos el privilegio en algunos segundos de ver un círculo en el sol, pero es tan potente el sol que al rato nuestros ojos se van a quemar. O es como si fuéramos por el I-10
y nos paráramos en alguna parte del I-10 para salirnos al Gateway, a la lateral, y nos cayera un elefante de 3 toneladas. Yo no sé cuánto pesan los elefantes, pero te cayera un elefante. Tú no tendrías, ni yo tendríamos, por muy fuertes que fuéramos, la capacidad para agarrar el elefante y levantarlo. ¿Por qué? Porque es más fuerte. Porque hay una ley que se llama gravedad, que es más fuerte que mi pobre ser, que mi frágil ser, sostener un cuerpo más grande y más pesado. Ni el hombre más fuerte del mundo podrá aguantar 3 toneladas. Quiero que con estos ejemplos humanos, comparemos la presencia de Dios. La presencia de Dios. Moisés dice: Señor, quiero verte. Dios le dice: no puedes. Y no es porque yo no quiera, sino porque si yo me manifiesto tal cual soy, te mueres. Te vas a morir, Moisés. Ante esta frustración o esta limitación que tú y yo tenemos, no sé si te ha pasado a ti esto, pero yo recién conocí a Cristo y una vez me fui a la playa, me fui a una área bien solitaria, donde habían palmeras, habían arbustos, había un arroyo, estaba bien bonito. Si algún día van a Coatzacoalcos, les voy a mostrar ese lugar. Pero yo fui ahí solo y le dije: Dios, te quiero ver. Ya creí en ti, ya escuché de ti, ahora te quiero ver. Y estaba yo así, ¿no? Y yo pienso que más que por falta de amor, fue por misericordia, que dije: no, si te me aparezco, te mueres. O sea, si me manifiesto a ti, te mueres. ¿Cómo resolvió eso Dios? Mandando a Jesucristo. Mandando a Jesucristo. Dice la Biblia que Él, Jesucristo, no se aferró a ser Dios. No se aferró a toda la gloria de Dios, sino que se despojó. Él, de manera voluntaria, se hizo a un lado su gloria y tomó forma humana. Y una forma humana, no vamos a discutir si atractiva o no atractiva, eso no está a discusión, sino una forma humana frágil, como la tuya y como la mía. O sea, un ser humano normal, ¿sí? De cierta estatura, con ciertas fuerzas, pero no más allá de eso, que le podían golpear y le salía sangre, que lo podían amarrar, lo podían sujetar y él no podía romper esas ataduras porque él se sujetó. No sé si me explico en ese aspecto. Y él, por amor a ti y a mí, se hizo como nosotros, frágiles, débiles, padeciendo hambre, padeciendo sed, o como dice Juan 4, cansado del camino, él se sentó en un pozo y le pidió a una mujer: dame de beber. ¿Por qué? Porque tenía sed. Entonces, qué maravilloso es, como dijera la mujer, tener o tomar agua y nunca más tener sed. Pero Dios se sujetó a nosotros y por amor a su nombre lo hizo. Se cree, bueno, al estudiar los evangelios uno puede ver que en la segunda mitad de esos 3 años y meses que duró su ministerio público, él empezó a hablar de que iba a sufrir. Él empezó a hablar de que iba a padecer, que lo iban a rechazar. Él habló una y otra vez
que los escribas, los fariseos, lo iban a apresar y que iba a morir. Los discípulos, si te sorprende, los discípulos lo escuchaban pero no entendían. A lo mejor ellos pensaban, sí, se refiere a algo espiritual, va a sufrir espiritualmente, pero como Él es el Mesías, no le va a pasar nada. Él va a vencer a cualquier enemigo que se le presente encima. Así que no tomaban tan en serio sus palabras de voy a padecer y voy a morir, me voy a ir. ¿A dónde te vas? Voy a padecer porque me identifico con ustedes, porque voy a padecer por ustedes, porque voy a sufrir por ustedes y porque voy a morir por ustedes. Nunca lo entendieron. Entonces dice la Biblia en Mateo 17 que se jaló a los privilegiados. Habían privilegiados. Se jaló a Pedro y a los hermanos Juan y Santiago, y les dijo, vengan, vamos a subir al monte. Y empezaron a subir. Se cree que a lo mejor era el monte Tabor, lo mencionamos en el estudio de Jueces, donde se enfrentó Barak contra los cananeos, ¿no? Pero esa es otra historia. Eso lo vemos los miércoles. Pero subieron al monte Tabor, subieron a ese monte y era alto ese monte. Y dice que estando frente a ellos, el Señor se transfiguró. La palabra griega para transfiguración o transfigurarse es metamorfosis, que es cambiar de forma. Jesús tenía una forma humana. Dice que su forma delante de ellos cambió. Y como leía Toño hace rato, dice su rostro era como la luz del sol. Imagínense eso. No podían estarlo viendo así, de frente. Y sus ropas se translucieron. ¿Qué significaba eso? Que su cuerpo se volvió potente como la luz. Y quiero que se den cuenta de una cosa. En otras palabras, como que por un momento Jesús volvió a tomar aquello de lo que se despojó, su gloria, y por minutos, no sé cuántos minutos, se las manifestó a estos tres hombres. Pedro se entusiasmó de emoción, dijo, wow, esto era lo que queríamos ver, Señor. En otras palabras, como que no nos convencías así como, así verte de cierta estatura, de cierta constitución, que te cansas, que te da sed, que te duermes. O sea, nos gusta ver, wow, en toda tu luz. Y la pregunta que surge, y esto nos lleva al tema de ahorita, es, ¿qué significado tuvo ese milagro? ¿Qué significó o qué nos puede enseñar a ti y a mí ese evento de la transfiguración? Por eso yo a este tema le titulé lo que nos enseña la transfiguración. Lo que nos enseña el que por varios minutos, Lucas dice que cayó un pesado sueño cuando se le apareció Moisés y Elías con Jesús. Los apóstoles cayeron en un pesado sueño y se durmieron. O sea, era algo tan pesado que no lo pudieron resistir y cayeron. Y dice que cuando despertaron ya Moisés y Elías se iban. Es cuando Pedro reacciona y dice, no, que no se acabe esto. Hagamos una enramada. Como esto es demasiado potente, hagamos como unos mini tabernáculos.
mini tiendas para que podamos soportar la luz, para que podamos soportar estar en la presencia del Señor. Y es cuando ¡pum!, se acaba todo y nada más Jesús se queda con ellos. Y les dice: hey, levántense, vámonos. Otra vez el Jesús frágil, otra vez el Jesús normal, otra vez el Jesús que no impresionaba por su estatura o por su fuerza, sino el Jesús humano. Dijo: vámonos. Dice Keller, es como si Clark Kent de repente ante la gente se quitara los anteojos, el traje y dijera: hey, soy Superman, y ¡boom!, salen sus rayos de sus ojos, ¿no? Dice: wow, toda la gente, wow, no es un pájaro, no es un avión, es Superman, y todo ello, ¿no? Y de repente, bueno, ya se acabó. Otra vez sus lentes. ¿Y qué? ¿Ya no vas a seguir? ¿No? Entonces, imagínense eso. ¿Qué situación de no puedo estar así en la fragilidad que ustedes tienen? Porque van a morir. Entonces, ¿qué nos enseña la transfiguración? En primer lugar, les quiero dejar 3 pensamientos de esto. Nos enseña en primer lugar la naturaleza divina de Jesucristo. Jesucristo no es alguien meramente frágil, no es alguien meramente expuesto a nuestros caprichos o a nuestros gustos. Jesucristo es Dios hecho hombre. Es Dios manifestándose. Es Dios que por su gracia Él decidió a estos hombres manifestarles su gloria. Vean lo que dice del 1 al 4 este pasaje. 6 días después ¿de qué? De cuando les dijo: voy a sufrir, me van a maltratar y voy a morir. 6 días después de eso, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó, se transfiguró, a tal punto que la cara le brillaba como el sol, y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Es muy interesante, y uno se preguntaría: ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no Abraham? ¿Por qué no David? ¿Por qué no algún otro? ¿Por qué tenía que ser Moisés y Elías? ¿Y por qué reconocieron que eran Moisés y Elías? Algunos estudiosos dicen que Moisés es de los personajes más grandes en la historia de Israel y él representa la ley. Y Elías fue un gran reformador y defensor de la ley y él representa a los profetas. Así que los judíos tenían la ley y los profetas. Es interesante que Lucas nos comenta de qué hablaban. Ni Mateo ni Marcos nos dice qué estaban haciendo, pero Lucas comenta que estaban platicando y ellos le estaban diciendo de su salida, de su pronta salida que iba a tener en Jerusalén. Y la palabra en griego para salida es éxodus. Estaban platicando con Jesús de su éxodus, de su salida, de su éxodo, de ese camino que él iba a abrir para sacar, a diferencia de Moisés, un pueblo que no iba a morir en el desierto, sino un pueblo que iba a ser conducido no a una tierra prometida, sino a un lugar de vida eterna,
un lugar prometido por el Señor Jesucristo. Así que estaban platicando, estaban hablando de lo que Él iba a padecer, de lo que Él iba a sufrir por amor a nosotros. Y vemos que Él se transfigura. Ahora, quiero tocar, por ejemplo, dos ejemplos bíblicos de lo que representaba la misma gloria de Dios o la misma presencia de Dios. Nada más para que nos demos una idea, si te han dado ganas de ver a Dios, lo que significa ver a Dios. Dice la Biblia en Isaías 6 que Isaías estaba pues dolido después de la muerte del rey Usías, y dice que estando él allí, dice que vio en visión la gloria del Señor. Vio al Señor sentado en su trono, vio que estaba, su gloria se reflejaba, y dice Isaías de la siguiente manera, no sé si dije Isaías, pero Isaías dice lo siguiente: muerto soy, porque he visto al Santo de Israel. Él escuchaba esas voces de esos querubines que decían: Santo, Santo, Santo. Y Elías dijo: ay de mí, que soy un hombre de labios impuros, que vive en medio de un pueblo de labios inmundos o impuros. Lo que está diciendo Isaías es: soy muerto porque estoy viendo al Santo de Israel. En el Antiguo Testamento y tanto en el Nuevo Testamento, cuando las personas tienen un encuentro con Dios, muchos de ellos, caían en tierra, porque era tal el peso de la gloria de Dios que caían ante la misma presencia del Señor. Un recordatorio en el Nuevo Testamento es cuando la gente fue a apresar a Jesús. En esa noche terrible, dijeron: andamos buscando a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Eres tú, Jesús? Dice la Biblia que Jesús dijo: yo soy. Y cuando Él dijo yo soy, cuando utilizó el nombre de Dios, yo soy el que soy, dice que los que lo iban a apresar, cayeron a tierra. Y dice la Biblia que dice: si vienen por mí, déjenlos a ellos y llévenme a mí. Se recuperan, lo agarran y lo llevan, y ahí es ahí donde lo golpean y lo maltratan y finalmente lo matan en una cruz. ¿Qué me enseña la transfiguración? Me enseña que Jesús es la gloria de Dios. Me enseña que Jesús es Dios mismo. Cuando Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor Jesús le dice a Felipe y a los demás: tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Obviamente, verlo frágil, verlo humano, verlo con cierta estatura y cierta constitución, generaba no era lo que yo esperaba, o no era: ¿cómo me va a poder Él liberar? ¿Cómo me va a poder ayudar? ¿Cómo Él va a poder reinar? Sin embargo, Él es Dios. Él es Dios y Él manifiesta la gloria de Dios. El hecho de que Jesús le dijera: miren, por un momento, antes de que enfrente la cruz, por un momento quiero que sepan quién soy yo. Y les mostró su gloria. No sé si ante lo que tú estás viviendo o ante las fragilidades que tú ves a tu alrededor, de gente amada, de gente que está pasando por pruebas, tú digas: Dios, ¿podrá venir algo mejor? ¿Podrá haber algo mejor? Y Dios nos dice: si hay algo mejor, si hay algo mejor, porque yo no soy esto nada más. Yo soy lo que tú ves, pero porque lo hago por amor a ti, para que tengas la confianza de acercarte conmigo y me veas frágil igual que tú. Pero yo no soy.
como tú. Yo soy Dios, y si tú te acercas a mí, te acercas a alguien confiable y a alguien que es más poderoso que el sol y más potente que la luz. Te acercas a alguien así. Y era como decirle a Pedro: Pedro, vienen momentos difíciles, pero confía por quién soy yo. Y por eso Pedro, en su primera carta, en los primeros capítulos, él dice: y fuimos testigos de su gloria. Y escuchamos una voz que decía: este es mi Hijo amado. Y Él hace cosas que me agradan a mí. A Él oigan, a Él escuchen. Juan, que fue otro de los tres que estuvo allí, en Juan 1:14, él dice: y ese verbo se hizo carne y habitó, hizo tabernáculo entre nosotros, y agrega: y vimos su gloria. Juan pudo tener el privilegio de, entre los 12 y otras personas, de ser uno de los tres que vio la gloria de Dios. Y puedo decir: puedo confiar en Él. Aunque ahorita se ve frágil, aunque ahorita se ve expuesto a tantas cosas que vivimos como seres humanos, puedo confiar en Él porque Él es Dios, y porque Él en ese momento de transfiguración me está diciendo: hay algo más allá de lo que tú estás viendo, de lo que tú estás pasando. Y tal vez tú digas: ¿y Santiago qué? Santiago no escribió nada. A Santiago él fue el primer apóstol que mataron, que lo mandó a matar a Herodes. Yo creo que Santiago, Dios le permitió ver esto porque él iba a ser el primero en morir. Y cuando él estuvo enfrentando el dolor y la muerte por enojo de Herodes, él pudo decir: hay algo más que este sufrimiento, hay algo más que esta fragilidad que vivo. Dios tiene algo más. Y debemos de ver esto, de que porque Él es Dios, podemos confiar en Él. En segundo lugar, el segundo pensamiento que les quiero dar es que la transfiguración me enseña la misión de Jesucristo. Me enseña a qué vino Él. Y esto es algo que hemos estado repite y repite. Y vean lo que dice versículos del 5 al 8. Dice así: no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube una voz dijo. Vean, ¿qué entendemos aquí? Entendemos que está Jesús, Moisés y Elías, y está Pedro, Santiago y Juan. La nube cubrió a Jesús, el Señor, a Moisés y a Elías. Dice: y desde la nube ellos oyeron una voz que dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a Él. Vean otra vez el peso, así como un elefante inmenso, ¿no? Entonces los discípulos estaban aterrados y ¡pum!, cayeron rostro en tierra. Cayeron rostro en tierra. Estaban ahí postrados. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Esto es impresionante. Levántense. Escucharon una voz agradable, una voz conocida, una voz confiable, una voz amorosa que les dijo: no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido. Ya no había luz, ya no había nubes. ¿Qué vieron? Y vieron solo a Jesús. Como dicen: oh, otra vez la realidad. Otra vez este hombre frágil,
este hombre de cierta estatura, este hombre que me está diciendo voy a sufrir y voy a morir. Los volvió a una realidad, pero vislumbrando un futuro, que Dios tiene algo mejor. Yo antes no entendía esta expresión, lo mejor está por venir. Y decía, este es un cliché, ¿no? Lo mejor está por venir. ¿Cuál? Si todo se ve peor, todo se ve bien mal. Si tú lees las noticias, si tú ves el gobierno, la política, las guerras, lo que está pasando en el mundo, uno dice, no puede venir lo mejor, todo está peor. Y Jesús está diciendo, sí viene algo mejor, porque yo soy Dios y porque yo, aunque ahorita ves las cosas de otra manera, yo tengo el poder para cambiar todas las cosas, para hacer una metamorfosis, una transformación de todas las cosas. ¿Por qué Él se presenta como frágil? Y suena muy repetitivo lo que estoy diciendo, para poderse acercar a ti, para poderse acercar a mí. Si Él se acercara como Dios, morimos. Al transfigurarse, Jesús nos está enseñando su misión, que Él vino para acercarse a nosotros, que Él vino para mostrarnos el propósito de acercarse, el propósito de hacer tabernáculo, el propósito de vivir en medio de nosotros, para lograr algo que tú y yo no podíamos, que era acercarnos a Dios. Para nosotros es imposible. Somos tan débiles, somos tan rebeldes, somos tan indiferentes, que si nos dicen acércate a Dios, dicen, no, me dijeron acércate a Dios, no me acerco. Ven, cantar nos gusta unido, ven. No, ¿por qué me van a decir lo que tengo que hacer? ¿Por qué me van a decir esto? Entonces, como nosotros no podíamos, Jesús, al hacerse hombre, nos está diciendo, esta es mi misión, para esto yo vine, no para ser servido, sino para servir, y para dar mi vida en rescate por muchos. Yo me acerqué a ti, tú no te pudiste acercar a mí. Yo agradezco a esos amigos, a esas personas que me dicen, no, yo no soy sociable, yo no soy para reuniones. O sea, a mí me gusta estar solo, me gusta estar apartado. Pero como a nosotros o a mucha gente le gusta estar así, Él vino y se acercó. Dios vino y se acercó. No es que soy tímido, es que me cuesta trabajo hablar. Él vino y se acercó. Esa fue su misión, acercarse a ti, a tú que te considerabas alejado, exiliado, ajeno, indigno, lo que sea. Él se acercó por amor a ti y a mí y se entregó por ti y por mí. La semana pasada meditábamos en eso, en lo que significó el que Jesús muriera en una cruz, lo que significó el que el Señor fuera sepultado. Y Pablo lo entendió, fuera sepultado de entre los muertos, para recordarnos que la muerte no tiene la última palabra, porque Él resucitó. No lo vemos, tal vez el ver a alguien muerto, no entendamos y digamos, ¿por qué se fue? ¿Por qué dejó de estar con nosotros? Y yo pudiera en un momento decir, porque está mejor. Porque está recorriendo el camino que el Señor recorrió. Hacerse frágil, pero padecer y morir por nosotros. Así que pensemos en esto, la transfiguración, este evento nos recuerda por qué el Dios glorioso se vino a ser hombre y por qué cuando Pedro está pensando en
wow, vamos a presumir a Elías, vamos a presumir a Moisés, vamos a decir, el Señor brilla. De repente voltean y nada más ven a Jesús. Y suena un poco triste decir, nada más vieron a Jesús, solamente a Jesús. Lo que llama la atención es lo que pasa después. Vean el tercer pensamiento que les quiero dejar. La transfiguración nos enseña nuestro compromiso con Jesucristo. Acuérdense de la voz que se oyó desde la nube, que dijo, a él óiganlo. Sí, Moisés, muy buen hombre, muy buenas enseñanzas. Sí, Elías, tremendo reformador, tremenda persona, poderosa en milagros y todo ello. Pero oigan, ellos ya no están. Óiganlo a él. Y cuando dice óiganlo, está usando esa palabra de, bueno, la Nueva Traducción Viviente dice escúchenlo. En el griego habla de sonido estereofónico. La novedad del sonido estereofónico, ustedes han oído del mono y estéreo. Sí, mono y estéreo, ¿no? Entonces, el sonido mono era un sonido como muy plano y que nada más podías oír de una manera, pero el estéreo es un hiperoído, es oír algo completo. Yo a veces oía sonidos estereofónicos, no voy a decir que oía, pero música así, que de repente yo oía que el sonido pasaba de los audífonos que yo tenía, pasaba de un lado a otro. ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué tremenda música! Porque lo arreglaron que pasara de un oído a otro, o sea, lo escuchaba así de una manera plena y todo ello, ¿no? Y cuando Dios dice, escuchen a Jesús, escúchenlo plenamente. Escúchenlo plenamente. Ven lo que dice los versículos del 9 al 13, y esto es lo interesante también. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto. Yo creo que Pedro se ha de haber quedado así, ¿no? ¿Cómo? No lo cuenten, no le cuenten a nadie lo que vieron, dice. No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre, ¿qué? Se haya levantado de los muertos. En otras palabras, aguántense unos mesecitos más, aguántense unas semanas más, hasta después de que yo resucite. Y otra vez, él dijo que no hablemos, ok, pero eso de que resucite, ¿a qué se está refiriendo? Él estaba hablando de algo literal. Los discípulos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Y luego dice, luego sus discípulos le preguntaron, y yo pienso que se quedaron por lo que vieron a Elías, ¿no? ¿Por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido. Y ellos prefirieron maltratarlo. Y aquí está el golpe, ¿no? De la misma manera, también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta que hablaba de Juan el Bautista. Vean, lo que el profeta Malaquías menciona de que Elías iba a regresar, y lo que los maestros de la ley decían, Elías va a regresar, ellos pensaban como en una encarnación de Elías, es decir, si Elías se fue en un carro de fuego, él va a regresar, y va a regresar preparando el camino del Mesías. Y Jesús dice, sí regresó, pero está hablando del Espíritu, está hablando del propósito, está hablando de lo que Dios iba a hacer como Elías lo hacía. Y de hecho se está refiriendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista
dice que vestía de manera austera, vestía con pieles de camello, su ropa era austera y andaba en el desierto. Era una persona, no era muy sociable. Elías no era sociable, Elías era un hombre muy solitario. Y Elías cuando hablaba, wow, caía fuego del cielo, ¿no? Juan el Bautista decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego le decía, sepulcros blanqueados, víboras, o sea, era una persona poderosa, tremenda, ¿no? Y él preparó el camino del Mesías. Lo interesante es que dice, y no lo reconocieron, porque lo apresaron, porque lo golpearon, porque lo maltrataron, y porque finalmente por el capricho de una mujer le cortaron la cabeza, lo decapitaron. Entonces, está hablando de Juan el Bautista. Pero lo más doloroso es que dice, así también me van a hacer a mí, me van a maltratar. Señor, ¿tú que te transfiguraste? Sí. ¿Tú que tu rostro era más potente que el sol? Sí. Lo que Jesús nos está diciendo es, mientras viene lo mejor, tú y yo vamos a seguir enfrentando luchas. Tú y yo vamos a seguir enfrentando pruebas. Y lo que nos está diciendo Dios es, espera, sostente, confía de que Dios es fiel, vas a seguir enfrentando enfermedad, vas a seguir enfrentando problemas, vas a seguir enfrentando dificultades, vas a seguir luchando con la vida de tus hijos, vas a seguir luchando con cosas que pasan a tu alrededor, cosas que pasan en el gobierno, cosas que pasan en la ciudad, cosas que pasan en un país, cosas que pasan en otros países. Vas a seguir con eso. Pero espera, yo ya te mostré que viene algo mejor, porque yo soy Dios. Lo que ahora nos corresponde es bajar. Y aguanta, y resiste, y lucha, y vas a salir adelante, porque yo soy Dios. Y Pedro dijo, amén, Señor, amén. 30 años después de que Jesús murió, Pedro escribía su carta diciendo, lo he comprobado. Hemos pasado por persecución, hemos pasado por exilios, hemos pasado por muchas cosas, pero vimos tu gloria, Dios. Vimos tu gloria, tú eres Dios y tú un día vas a regresar. Quiero terminar con lo siguiente, conclusión. Quiero dejarles este recordatorio a ustedes, a cada uno de nosotros. Las palabras de Dios diciendo, escúchenlo a Él. Pongan hiperoídos a Él, escúchenlo de manera estéreo, escúchenlo con sus dos oídos, escúchenlo de una manera más profunda de la que lo hacen. ¿De qué manera? Obedeciéndolo por encima de nuestros gustos. Dios nos dice, escúchenlo a Él. Señor, pero esto, pero aquello. Escúchenlo y obedece. La palabra escuchar es como el famoso Shema. Shema Israel, cuando Dios le dice en Deuteronomio, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus mentes. La palabra Shema sí se traduce como escucha, pero es obedece. Obedezcamos a Dios. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que nos confunden, hay cosas que nos molestan, hay cosas que escuchamos de diferentes lados que nos van a presionar para desobedecer. Obedezcámoslo a Él, dice, escúchalo a Él. No escuches otras voces,
No escuches lo que dice tal persona, tal otra persona, los medios, los amigos. Escúchalo a Él. Siguiente cosa, adóralo. Adórale. Porque Él es Dios. Y nosotros su pueblo, siervos suyos. Mientras estamos abajo del monte, mientras enfrentamos diferentes situaciones, adorémosle. Adórale. Por eso me gusta mucho este canto en nuestra boda. Uno de los cantos que pusimos Irene y yo es Grande es tu fidelidad. No sabíamos lo que íbamos a enfrentar, no sabíamos lo que íbamos a vivir. Dijimos, nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Y Dios nos ha demostrado en casi 32 años que nada nos ha faltado, porque Él todo lo provee. Así que adórale. Hay cosas que quisiéramos tener, pero Dios me dice y me recuerda, no es lo que tú quieras, yo te doy lo que tú necesitas. Amén. Lo que tú necesitas, lo que ustedes necesitan. Y Dios ha sido demasiado bueno. Y por otro, una última cosa que les quiero dejar, ser pacientes. Resiste, continúa, espera. En este tiempo, espera. Y los discípulos no lo acabaron de entender. Apresan a Jesús y ¡pum! Todo el mundo huye. Y se esconden. Resucita el Señor y no creen. No creen, están bien confundidos. Y Dios dice, oigan, yo soy. Y es lo maravilloso y lo incomprensible. Alguien dijo por ahí, en el cielo, el único ser con cicatrices es el Señor Jesucristo. Porque siempre nos va a mostrar las heridas de los clavos y la herida en su costado. Pero Él vive y vive para siempre. Yo te animo a seguir obedeciendo, te animo a seguir adorando, te animo a seguir siendo paciente. No importa lo que estemos viviendo. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias porque hay muchas cosas que no entendemos. Tal vez ya viendo en retrospectiva, viendo hacia el pasado, digamos, sí, tú te transfiguraste por esto y esto. Pero Señor, nuestra mente es tan finita, tan frágil, que no acabamos de comprender cuando enfrentamos problemas, que tú eres más poderoso que los problemas. Cuando enfrentamos enfermedades, que tú eres más poderoso y más allá de las enfermedades. Que las enfermedades, que la muerte, que las luchas, que cualquier situación que estemos viviendo el día de hoy es más grande que tú. Tú eres más grande y tú brillas por encima de todas las cosas, Dios. Queremos ver como David veía. No veía a un gigante que estaba frente a él de manera amenazante. Él veía al Señor de los ejércitos, poderoso, destructor de toda cosa amenazante a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por este día y síguenos bendiciendo el resto de este día y de esta semana, porque en el nombre de Jesucristo pedimos todo esto, Señor. Amén, Padre Santo.